El Mundial 2026 será el más barato del siglo XXI. No para los aficionados, claro está, sino para las sedes que lo organizan. Aún con la ampliación a 48 participantes, México, Estados Unidos y Canadá es la Copa del Mundo que menos dinero exige para su realización desde 1994. Pero las particulares características de este torneo no hacen más que señalar el grave problema que está detrás. Es increíblemente costoso llevar adelante un mundial y eso genera que cada vez tenga menos sentido querer organizarlo. Para entender el conflicto, lo primero que debemos tener en claro es que la competencia es propiedad de la FIFA y esta lleva el evento a los distintos territorios. Los países anfitriones deben firmar acuerdos en los que se estipula básicamente quién se quedará con qué parte de los ingresos y qué debe proveer cada uno a la hora de realizar el campeonato. En lo que a la facturación respecta, la Federación Internacional es quien embolsa prácticamente todo el dinero: derechos de televisión, sponsors, entradas, palcos de lujo, merchandising y demás. Estamos hablando de alrededor de 9.000 millones de dólares para 2026. Ahora bien, si hablamos de cubrir gastos, entonces la cosa cambia. La FIFA sí es responsable de todo lo que tenga que ver con la operación central del torneo: transmisiones, manejo del público dentro de los estadios, coordinación de las selecciones, etc. Se estima que el costo de estas partidas para la edición actual alcanzará los 1.120 millones, una cifra relativamente manejable si recordamos que ingresarán casi 10 veces más. En lo que a los anfitriones respecta, esos también tienen responsabilidades durante el evento. Lo principal tiene que ver con la seguridad y el manejo de semejante afluencia de gente en las ciudades, aunque el desembolso más significativo ocurre meses o incluso años antes del primer partido. Nos referimos a la infraestructura necesaria y allí, señores, es donde está el gran secreto. Organizar una Copa del Mundo requiere estadios a la altura de las circunstancias, sistemas de transporte que puedan cubrir el alto flujo de personas y una oferta hotelera capaz de satisfacer la demanda. En lo que a recintos respecta, la FIFA establece ciertas condiciones mínimas que deben cumplirse. En cuanto a la capacidad, todos deben partir de una base de 40.000 personas, aumentando a 60.000 para las semifinales y 80.000 tanto para la final como para el encuentro inaugural. También es cierto que estos mínimos ya están vigentes desde el siglo pasado y no suelen ser un problema. El inconveniente es que ahora los estándares respecto a la calidad de esos espacios son considerablemente más altos. Ya no pueden ser simples pedazos de cemento apilados uno arriba del otro. Para empezar, el 100% del recinto debe tener butacas. Luego, los espacios para prensa y transmisión también deben estar a la altura, solicitando entre 4 y 8 estudios de transmisión dependiendo de la instancia. Finalmente, lo que más conflicto tiende a generar a la hora de postularse es lo relacionado a los tickets de lujo. Mientras que hace 10 años se exigía una base de 300 lugares VIP para la final, hoy la cifra es de 2.000. Al menos el 8% de la capacidad bruta del estadio debe estar destinado a palcos. No cualquier recinto posee ese nivel de lujo. Además, pasar de 32 a 48 selecciones implica viajar de 64 a 104 partidos, por lo que naturalmente se necesitan más recintos. Mientras que en Qatar se llevó a cabo en tan solo 8, para 2026 tendremos 16 y el mínimo impuesto para postularse desde 2030 en adelante es de 14. ¿Qué país hoy posee 14 estadios que cumplan con todos estos requisitos? Según nuestras estimaciones, Alemania e Inglaterra tendrían alrededor de 10 y España unos 7 u 8. Por fuera de esos territorios, muy pocos tienen un número importante, a excepción obviamente de donde se realiza actualmente, y hablaremos en breve de eso, claro. El punto es que todo esto lleva a que el costo de organizar un mundial dependa en gran medida de la situación base en la que se encuentre el anfitrión. No es lo mismo Alemania 2006, que ya contaba con buenos recintos y tenía una gran infraestructura a nivel país para recibir a los fanáticos, que Qatar, donde básicamente partieron de cero. Para nuestra suerte, tenemos la información de cuánto tuvo que desembolsar cada uno en las distintas ediciones a lo largo del siglo. Corea-Japón 2002 inauguró el milenio con 7.000 millones de dólares, luego siguió Alemania con 4.300 millones, Sudáfrica con 3.600, Brasil con 15.000, Rusia con 11.600 y finalmente Qatar gastó, escuchen bien, 220.000 millones de dólares para su campeonato. Una verdadera locura. Este último número estuvo marcado no tanto por la edificación de 7 nuevos estadios, que implicó cerca de 10.000 millones, sino más por lo destinado a infraestructura. El gobierno construyó miles de kilómetros de autopista, puertos, un sistema de metro completamente nuevo para Doha y cientos de hoteles capaces de albergar a semejante cantidad de turistas. Pero lo cierto es que, incluso quitando a Qatar, los demás también debieron construir de cero o remodelar severamente varios recintos. Ninguno tuvo la capacidad suficiente para cubrir la totalidad del evento. Si queremos encontrar la última edición en la que sucedió eso, entonces debemos viajar a 1994. ¿Recuerdan dónde se realizó aquella edición? Exacto, en Estados Unidos. Quitando leves modificaciones para llevar los campos de fútbol americano a nuestro fútbol, los 9 recintos estaban a la altura de las circunstancias desde el día 1. ¿Y en qué país se está jugando la mayor cantidad de partidos actualmente? En Estados Unidos. De hecho, México también se encontró muy bien preparado con su Estadio Azteca, que, si bien requirió ciertas modificaciones, no implicó una enorme construcción. Canadá igual, modificaron cosas en el BMO Field y el BC Place, pero ni de cerca al nivel que tuvieron que realizar sedes anteriores. Si a eso le sumamos que son países acostumbrados a recibir una gran afluencia de gente,
Oriente, la inversión necesaria para la Copa del Mundo 2026 fue realmente baja. A falta de un número oficial agregado, estimamos que la cifra ronda entre los 2.700 y los 4.000 millones de dólares, ubicándose así como el torneo más barato de organizar de todo el siglo XXI. Y eso que no ajustamos por inflación a las ediciones anteriores. Ahora bien, si dijimos que todos los ingresos del torneo se los lleva la FIFA, ¿por qué los países querrían postularse si, incluso en el mejor de los casos, tendrán que gastar un par de miles de millones de dólares? Bueno, en teoría, por el impacto que tendrá en la economía nacional. Si desembolsar 10.000 millones de dólares implica crear trabajo e incrementar el consumo, entonces tal vez tenga sentido. En esta línea podemos identificar un efecto inmediato que es medible y otro a largo plazo un tanto menos claro. Respecto al primero, recibir a dicha cantidad de gente implica que esos individuos compren boletos de avión, se alojen en hoteles, coman, beban, se diviertan y realicen otras tantas actividades que implican gastar dinero dentro del territorio local. Ese desembolso por sí solo podría justificar la inversión para ser anfitriones del evento. ¿O no? Hagamos algunos números. La cantidad de visitantes que llegan al país exclusivamente por el evento futbolístico ha fluctuado a lo largo del tiempo, dependiendo principalmente del país del que se trate. Mientras que Sudáfrica 2010 habría registrado entre 300.000 y 500.000 personas, Alemania 2006, Brasil 2010 y Qatar superaron el millón, con lo cual podríamos decir que suele girar entre 500.000 y 1.5 millones de individuos. Luego, lo que necesitamos estimar es el nivel de gasto que harán esos invitados. Aquí, nuevamente, tenemos fluctuaciones dependiendo de la edición, pero la cifra gira en promedio entre 1.500 y 2.500 dólares por persona a lo largo de toda la estadía. Por lo que, haciendo la multiplicación, el ingreso directo a la economía anfitriona a través de quienes los visitan va desde los 750 hasta los 3.750 millones de dólares, como habría sido el caso de Qatar 2022. Viendo estas cifras, queda claro que ninguno está ni cerca de cubrir los datos de inversión que vimos recién. Ni hablar de los de Medio Oriente, que despilfarraron 220.000 millones. El gasto de los turistas no cubrió ni el 2% de ese total. Sin embargo, el caso de 2026 es diferente. No solo tendremos 48 selecciones y 104 partidos, incrementando la cantidad de gente y el tiempo de su estadía, sino que estamos en tierras donde el consumo promedio también es más elevado. Respecto a la cantidad de personas, se estima que el total para los tres países ronda entre 1.8 y 2.4 millones. Además, el desembolso durante su estadía alcanzaría un promedio de 4.000 dólares, siendo relativamente conservadores. Si hacemos la cuenta, notaremos que estamos hablando de entre 7.200 y 9.600 millones, prácticamente el triple que cualquier edición anterior y por primera vez muy superior al desembolso / inversión estimada de entre 2.700 y 4.000 millones. Este es probablemente el primer mundial en mucho tiempo que da superávit directo a la organización. Una verdadera locura. Ahora bien, no nos olvidemos que el impacto de ser anfitrión en teoría va mucho más allá de lo que sucede durante el mes del torneo. Debemos considerar también los eventuales efectos de largo plazo. La promesa de la FIFA a la hora de vender el evento es que este permita al país mostrarse al mundo y que, gracias a su alcance, miles de millones de personas los verán por televisión y en un futuro, ¿por qué no?, querrán visitar sus tierras. Lo cierto es que investigaciones como la de Martin Müller de la Universidad de Brandenburgo muestran que, más allá del periodo del evento en sí, el impacto es prácticamente nulo, sobre todo en países grandes que ya tienen cierto renombre y flujo de turistas. Si pensamos en territorios como Francia o Estados Unidos, que reciben a 100 y 70 millones de turistas cada año respectivamente, la Copa del Mundo no mueve la aguja. Incluso Brasil aloja unos 9 millones por temporada, haciendo que el potencial impacto del evento sea relativamente bajo. Además, también es real que se da un efecto desplazamiento respecto al turismo regular. Los viajes que tradicionalmente se darían en esas fechas tienden a ser cancelados para evitar la congestión generada por el megaevento. Quizás sí es diferente cuando hablamos, por ejemplo, de Qatar, que previo al Mundial estaba recibiendo alrededor de 2 millones de visitantes por año. De hecho, desde 2023 que la cifra viene en aumento, alcanzando los 5.1 millones en 2025. Claro está que no se puede atribuir el 100% a la organización de la Copa del Mundo, pero diversas fuentes indican que el torneo sí habría influido positivamente. Finalmente, tenemos otros beneficios como la famosa imagen de la nación y la forma en la que se presenta al mundo. Esta fue, sin dudas, una de las principales razones por la que el país del Medio Oriente quería organizarlo. Según una investigación realizada por Mohamed Ibrahim y Bardam Alexandyan, el Mundial sí generó un cambio positivo cuantificable en la imagen del reino, pero no fue algo transformacional. No sucedió que todos nos enamoramos de sus ideas al finalizar el evento. Con lo cual, a excepción de pocos territorios, organizar semejante evento implica una infernal inversión en infraestructura con un beneficio relativo en el corto plazo y hasta incierto a lo largo de los años. Los estadios son quizás el mejor ejemplo de esto. Siempre se escucha el argumento de que es un desembolso que vale la pena hacer, ya que luego serán utilizados por los torneos locales y otras disciplinas.
Bueno, no necesariamente. El recinto de Lusail, donde se jugó la final de 2022, aloja apenas entre 4 y 5 partidos al año. Otros, como el Al Bayt, se utilizan para la liga local, pero generan fotos fantasmales, ya que nunca está ni cerca de completar el aforo, llevando a la organización a optar por estadios más pequeños. Incluso en países donde esas mejoras sí son aprovechadas por los clubes o el resto de la sociedad, la pregunta de si dicho dinero debería utilizarse para otras partidas gubernamentales sigue siendo válida. Y si a esa falta de claridad en cuanto al retorno para el anfitrión le sumamos la ampliación de selecciones y el aumento en los estándares solicitados por la FIFA, queda claro por qué cada vez más las candidaturas se dan en conjunto o se trata de gobiernos específicos que están dispuestos a hacer una insólita inversión con tal de decir que serán sedes de la Copa del Mundo. De continuar esta tendencia, tal vez nos queden pocas ediciones organizadas enteramente en un único territorio nacional. Quizás no estemos lejos de un mundial realizado literalmente en todo el mundo. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.